Muy buenas tardes y bienvenidos a otra clase virtual. El día de hoy pues vamos a estar iniciando con la cuarta unidad del curso de lectura y redacción. Hoy vamos a trabajar con temas relacionados a escritura de algunos textos académicos. Recuerden que ya abarcamos lo que fue introducciones, conclusiones y hoy pues vamos a estar trabajando con lo que son recomendaciones. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar el día de hoy pues realizando un breve repaso también de este contenido, puesto que siempre es importante recordar algunos aspectos fundamentales de esto y pues por lo tanto vamos a realizar esta actividad. Muy bien. Para repasar los temas, específicamente estamos hablando de introducciones y conclusiones, que serían los temas previos. En este caso, pues vamos a hablar sobre qué es una introducción o recordar lo más importante de este tema. Recuerden que la introducción tiene la función de presentar el trabajo o la investigación que yo realicé en un determinado momento en el ámbito de lo que estaba haciendo, un trabajo, una investigación, un ensayo, una monografía, este tipo de trabajos. Entonces, lo que voy a hacer con la introducción es presentarla, indicándole al lector qué va a encontrar en su desarrollo. Recuerden que esta es la función principal, presentar, mostrarle a las personas de qué va a tratar mi tarea, qué es lo que yo voy a estar abarcando con este contenido. Para poder realizarlo, pues tengo que seguir una serie de pasos o tengo que colocar algunos elementos que son indispensables para una introducción. En primer lugar, lo que tengo que hacer es describir el tema. Recuerden que la introducción lo voy a presentar. Entonces, tengo que describir de qué se trata la investigación pues, que yo estoy realizando. Si yo solo realizo una investigación pero no describo el tema, entonces las personas van a tener muchas dudas, van a decir, no entiendo por qué dice esto o de qué va este trabajo. Entonces con la introducción ellos ya pueden saber sobre qué les estoy hablando. Les voy a proponer preguntas u objetivos a las personas que lean mi trabajo para que de este modo entonces yo pueda decir, sí, es cierto, yo también tengo la misma pregunta. Yo pueda decir, sí, qué interesante es esta parte. O, yo no sabía que se podía lograr este objetivo con esta investigación. Entonces, esto es bastante importante, ya sea una pregunta que le deje la duda a la persona y diga, ¿qué pasa después? O ¿dónde está la respuesta a esta pregunta? Entonces, le va a obligar de algún modo a que esta persona lea el contenido y que entonces diga, sí, ahora ya entendí, ahora ya sé la respuesta de esto. O, como les decía, un objetivo. ¿Para qué estoy realizando yo la investigación? ¿Cuál es el propósito de ese tema? Entonces, al leer el contenido, yo puedo decir, sí, cumplió con su objetivo, cumplió con el objetivo que me había dicho al principio de la tarea. Y tercero, voy a anticipar la organización interna, es decir, que voy a contar de forma breve a las personas cómo está organizado mi trabajo, qué capítulos tiene, cuántas partes se divide, qué temas voy a ir tratando, y esto va a ser un poquito más fácil la lectura, porque la persona dice, sí, en este trabajo está lo que yo necesito, porque aquí me está diciendo que lo va a abarcar más adelante. Entonces, sí es muy importante que tomemos en cuenta estos elementos para la realización de una introducción. Ahora bien, vamos a qué es una conclusión. Una conclusión, pues hablando en relación a trabajos formales, a investigaciones, es la etapa final de un texto en la que voy a presentar la información más relevante, es decir,
que voy a escribir lo más importante que yo haya encontrado en el momento en que realicé mi tarea. Si yo estoy investigando sobre qué es la administración, entonces yo puedo buscar qué es lo más importante, lo más relevante, y eso es lo que voy a plasmar en mi conclusión. Esto pues, me va a ayudar a que, como el contenido por lo regular son varias páginas y cuando uno lee pues no puede captar al 100% toda la información, entonces la conclusión ayuda a que esa idea más importante uno la pueda recalcar o uno la pueda repetir y diga, ah, sí, ya me acordé que en el trabajo decía eso. Eso es lo más importante. Entonces, esa es la función que tiene en realidad la conclusión, que es que la persona recuerde o sepa realmente cuál es el punto más, o los puntos, porque pueden ser varios, más importantes de un trabajo que ya leyó. ¿Cómo me ayudo o cómo le hago para poder redactar una conclusión que sea eficiente? Pues obviamente tengo que volver a leer el trabajo. Yo no puedo redactar una conclusión si yo no he leído el trabajo que realicé. Investigar, pues es un trabajo que es relativamente sencillo, principalmente si tenemos la opción de hacer uso de Internet, pues simplemente busco, por ejemplo, la célula y busco qué es la célula en Internet y van a aparecer múltiples resultados, va a aparecer una lista completa con información de diferentes autores. Entonces, puedo ir a cualquier documento de estos o a cualquier página de estas, puedo copiarlo, pegarlo, imprimirlo o transcribirlo si es que fuera necesario. Y eso es todo, no voy a necesitar de un proceso más, ¿qué les diría yo? Como más complejo, sino que eso es todo. Pero, ¿qué entendí? Esa es la otra situación, que solo al investigar a veces uno entiende poco o simplemente, como les digo, si solo es copiar y pegar, no entiende nada. Entonces yo tengo que buscar la forma de comprender y para comprender tengo que leer. Y luego de haber leído este trabajo que yo investigué, voy a marcar cuáles son las ideas más relevantes que existen en un texto. Todo es importante, pero siempre hay ideas principales, hay ideas que resaltan mucho más y que pues resumen mucho mejor la idea del trabajo. Y lo que voy a hacer con esas ideas es sintetizarlas, es decir, que pues voy a analizarlas para poder escribir lo más importante que yo encontré en una investigación. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un resumen y una síntesis? Puesto que muchas veces nosotros en las conclusiones solo resumimos, pero no sintetizamos. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia entre estos dos textos? El resumen es una versión más corta del texto, donde se pueden usar las mismas palabras del texto original. Es decir, que si yo tengo un texto, supongamos, tiene unas 40 líneas o unas 600 palabras, y yo lo que quiero es resumirlo, entonces solo lo voy a acortar. ¿Cómo lo acorto? Puedo ir resaltando las ideas principales o lo más relevante y luego unirlas, irle dando coherencia al párrafo siempre, pero lo que estoy haciendo es copiar las ideas casi de forma literal o textual o como aparecen en el texto original. Entonces, eso es un resumen. Sin embargo, la síntesis nos dice que es escribir con nuestras propias palabras lo más importante de un tema. Es decir, que si yo tengo un texto que tiene 600 palabras, lo voy a leer todo. Y luego de leerlo, pues voy a analizar lo más importante y lo voy a escribir, pero lo voy a escribir tomando mis propias ideas, escribiéndolo
como comúnmente se dice, con mis propias palabras, en términos que probablemente sean un poco más fáciles de comprender, pero al final de cuentas no es solo copiar, sino que ahí sí requiere analizar y requiere entonces volver a escribirlo, solo que de una manera distinta. Entonces, eso es muy importante. Cuando nosotros redactamos una conclusión o una introducción, no tenemos que resumir, no solo voy a copiar lo que dice en un párrafo o en unas 3 líneas, sino que lo que voy a hacer es interpretar la información y poder escribirla de otra manera que para la persona que lo va a leer sea más fácil de poder comprender. Entonces, tratemos de sintetizar más que de resumir. Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre lo que son las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Es la parte donde el investigador, o sea, nosotros como personas que estamos buscando la información, anotamos sugerencias que se originaron durante el proceso de investigación sobre un tema específico. Es decir, que en este apartado o en esta página o en esta sección del trabajo que yo estoy realizando, voy a escribir sugerencias, cuestiones que yo considere que son relevantes y que están relacionadas al tema que estoy investigando. Si, por ejemplo, mi tema se basa en temas ambientales, por ejemplo, en la contaminación, entonces, al leer, al investigar, yo me voy a dar cuenta que este es un problema muy grave y entonces voy a decir qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación, cómo cambio o cómo cambiamos este problema que se está dando. Entonces es ahí donde juega un papel muy importante la recomendación, porque entonces ahí yo puedo sugerir, yo puedo crear sugerencias que puedan ayudar a realizar un cambio y mejorar esta problemática. ¿Qué información es la que yo puedo agregar a una recomendación? Aquí tenemos 6 preguntas generadoras que nos pueden ayudar bastante bien a, pues, colocar información, hacer una recomendación que de verdad sea efectiva. Primero, ¿qué cosa se debe hacer? Es decir, ¿qué acción se debe realizar o qué debemos de hacer para mejorar ese problema que detectamos al momento de elaborar el trabajo? Si, por ejemplo, estamos hablando sobre la contaminación, yo tengo que analizar qué acciones puedo realizar. Por ejemplo, reciclar. Esa puede ser una acción que me va a ayudar a, pues, que la contaminación reduzca un poco. Segundo, ¿quién lo hará? Es decir, ¿quién va a realizar esta acción que yo planteé? ¿Quién va a reciclar? Entonces puedo decir, todos nosotros como vecinos de la comunidad tal debemos empezar a reciclar envoltorios, plásticos, cuestiones de ese tipo. Entonces yo puedo describirlo ahí. ¿Dónde? También tengo que delimitar el lugar donde se pueda realizar la acción y que esto pues me va a ayudar más o va a mejorar la situación del problema que yo encontré. ¿Cuándo? Es decir, ¿en qué momento se puede realizar esa acción que yo estoy sugiriendo? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los motivos o qué me lleva a mí a realizar esa acción específica que yo estoy colocando, ¿verdad? ¿A quién beneficiará? Es decir, ¿a quién le va a ayudar a realizar esa acción que yo estoy recomendando? Entonces, si yo respondo a estas 6 preguntas, esas respuestas las puedo utilizar para redactar ya una recomendación. No necesariamente tiene que ser exactamente en el mismo orden en que aparecen acá, sino que, por ejemplo, la primera por lo regular y por lógica, pues siempre va a aparecer al principio, pero las demás yo las puedo ir ordenando conforme a la coherencia, conforme a la lógica del texto que yo estoy redactando. Con 3 de estas
respuestas que yo tenga, ya puedo realizar una recomendación pues que sea notable, una recomendación que uno diga, ah, sí, sí es cierto, está de acuerdo al tema, sí se preocupó por analizar el problema, entonces eso va a ser de beneficio para todos. Muy bien. Y por último, ya vimos todo lo que tenemos que hacer. Ahora veamos qué es lo que no debemos hacer al momento de redactar los textos. En primer lugar, algo que yo no debo hacer es escribir introduciendo, en conclusión, recomiendo o palabras derivadas de los títulos, porque recordemos que si estamos hablando de un trabajo formal, pues tiene que llevar un título que diga introducción. Entonces yo no puedo escribir introduciendo el tema o en una conclusión, concluyendo, finalizando, para concluir, concluyo, porque ya está el título. Entonces sería redundante, o sea, estaría repitiendo otra vez lo mismo que ya aparece arriba. Tampoco es recomendable abarcar temas que no se relacionen al trabajo realizado. Es decir, que si yo estoy hablando del tema de contaminación, me voy a centrar en ese tema y en la información que yo investigué. No voy a agregar información extra que no va a aparecer en mi investigación, porque eso solo va a evidenciar que yo no leí mi trabajo o que mi investigación es deficiente, que le hace falta, pues, mejorarla. Entonces, por eso, mejor solo enfocarme a lo que realmente aparece en la investigación que estoy realizando. Y tampoco debemos dar impresiones personales sobre el tema. Impresiones personales, pues sería opiniones. Yo no puedo decir o escribir en este caso que el tema fue bonito, que el tema fue interesante, que me ayudó a aprender mucho o cuestiones de ese tipo, porque pues no están relacionadas con el tema. En cambio, lo que tengo que hacer es colocar pues solo información de manera objetiva, o sea, solo basado en la investigación que yo realicé, no diciendo que si me gusta, si no me gusta, si fue agotador, si lo hice rápido, sino que solo centrarme en la información que investigué. Si yo quiero colocar este tipo de impresiones, entonces me lo voy a reservar para un apartado muy especial, que es el de los comentarios personales. Si mi trabajo formal requiere de un comentario, entonces ahí es probable que sí pueda yo ir agregando que fue un tema que resultó muy interesante para poder investigar, que fue un tema que pudo haber sido muy agotador porque había mucha información, pero ahí sí ya es un comentario. Entonces, ahí sí puedo agregar mis impresiones personales. Muy bien, en relación entonces a la actividad de la semana, consiste en lo siguiente. Vamos a elaborar una recomendación, solo una recomendación que esté relacionada a la lectura de este tema. Este tema, que está acá dentro de comillas, está al final de la guía. Un mínimo de 5 líneas y un máximo de 10 líneas para esta recomendación. Entonces, lo que ustedes deben hacer es leer este tema que está relacionado al síndrome de Hikikomori. Lo van a leer y con base en la lectura de este tema, o sea, todo este texto, ustedes van a realizar una recomendación, ya sea para reducir o para eliminar por completo este problema, siguiendo como base, ¿verdad?, de las preguntas que se le plantearon a ustedes anteriormente. Y eso sería la actividad que tienen que realizar para esta semana. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Siempre recomendándoles que puedan seguir incentivando ustedes el hábito lector, ya que esto nos va a ayudar mucho en la comprensión lectora, es decir, vamos a comprender mucho más fácil y mucho más rápido los temas y por lo tanto, pues también va a ser más fácil crear la síntesis
de la información. Y de este modo, pues vamos a tener también un pensamiento un poco más objetivo, lo cual nos va a ayudar a poder llegar a recomendaciones que sean realmente efectivas. Entonces, con esto finalizamos. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima ocasión.